Buenos días a los que se integran a partir de ahora a este que es su programa 1+1 y gracias, mil gracias a los que iniciaron y continúan en sintonía. Tenemos ahora acá a dos distinguidos invitados, se trata de Elena Lirat y Felipe Fortinis. Ambos son dirigentes del Movimiento Reconocido. El Movimiento Reconocido es esta organización que se creó a partir de aquella sentencia que excluyó de la nacionalidad, le quitó el nombre y la nacionalidad a miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Hoy están aquí porque, según denuncias, están siendo víctimas de acoso por parte de la policía, de la inmigración, de todo. Dado el conflicto, la agudización de la situación dominico-haitiana. Cuéntenos ustedes mismos, ¿qué es lo que pasa, Elena? Bueno, muy buenos días, Milicen, a Adalberto y a todos los televidentes que siguen a 1+1. La realidad que está pasando es difícil, lamentable. Y cuando hablamos de acoso, las personas no entienden ni conocen la dimensión de las situaciones que viven las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Por décadas y más en los últimos 2 años, como movimiento hemos venido acompañando y llevando casos de jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana que nacieron aquí en el país, que son detenidos y expulsados y en riesgo de expulsión por las redadas y todos los procesos que hace migración, los agentes de migración. Hablamos, y como usted bien decía, el Movimiento Reconocido es un movimiento que agrupa a personas dominicanas de ascendencia haitiana que fueron desnacionalizadas por la sentencia y luego posterior por la ley 169/14. Estamos hablando de personas que no tienen documentación. Les decía hace un rato que hace 11 años estuve aquí en este mismo espacio que el señor Juan Bolívar Díaz pues me dio la oportunidad, siendo afectada por esta misma realidad. Y hoy en día, 11 años, aún estoy aquí denunciando un hecho tan lamentable porque las personas, a pesar que hemos nacido aquí, nunca hemos ido a Haití, están siendo detenidas por agentes de migración, las cuales representan un peligro y una vulnerabilidad para las personas, sobre todo para las mujeres, porque cuando hablamos del tema de la detención, las detenciones se están haciendo a personas migrantes y estamos hablando de dominicanos de ascendencia haitiana. Esta realidad los permite que los jóvenes no puedan circular de manera libre en las calles y esto les representa un temor, como el caso que se presentó el domingo pasado con 2 de nuestros jóvenes que venían a participar en una actividad de ADESA y en otras ocasiones también, o sea, fue el domingo, pero es a diario que recibimos estas denuncias y estos son jóvenes que acompañamos, que hemos estado y hemos podido intervenir, pero esas intervenciones tienen que hacer llamando y no debería de ser. No debe de ser que una persona nacida en territorio dominicano sea detenido por agentes de migración y tener que pasar todos estos procesos para llegar a Jaina y luego hacer un proceso de depuración. Y el proceso que se hace ya es inhumano. Y las detenciones que son arbitrarias, o sea, no permiten que las personas tengan incluso contacto con familiares, no se pueden ver. O sea, nos pasamos el domingo entero hasta las 7 de la noche esperando una respuesta. ¿Cuál fue el caso? Uno de los jóvenes que fue detenido venía en una guagua de Samaná para acá y en el puente Juan Carlos lo detuvieron. Y el joven, cuando le pidieron su documentación, el joven lo que tenía era el carnet de permanente que le dio la ley 169/14, que es una ley que vino a subsanar, un poco a paliar los efectos de la sentencia 168/13. Sin embargo, esta ley lo que ha hecho es que ha dividido el grupo. Por ejemplo, me pongo como ejemplo, yo soy del grupo A y este joven que lo detuvieron es el grupo B. Entonces, a este joven le dan un carnet y una residencia, supuestamente, la cual está vencida por los mismos procesos de la Junta Central. Porque no lo están renovando. No le están renovando. Entonces, este joven no tiene
la oportunidad de renovar ese carnet y es detenido aún teniendo este documento y es llevado al centro vacacional de Jaina, como lo menciona. Varios de nuestros compañeros... ¿Y es vacacional el centro ese? No es vacacional porque lo que se ve allá desde fuera es terrible, es inhumano. Incluso, no solamente adentro, desde el proceso de detención. O sea, las guaguas que montan a las personas es paupérrico. El joven tomó una foto en el cual presentaban, hay basura, es algo que no es para humanos, es inhumano, indigno. Estamos hablando de personas nacidas en territorio dominicano. Y había una mujer también que la detuvieron. Sí, Teresa Joseph fue también detenida porque Teresa es personas del grupo B, porque la ley también fue un proceso que nos segregó. Entonces hay personas que no pudieron entrar en la ley 169-14 por diferentes situaciones que hemos también expuesto en otras ocasiones. Y Teresa no tiene documento más que un papel de nacido vivo. Entonces Teresa, al también ellos preguntarle por su documentación, no tiene cómo demostrar que directamente nació aquí. Pero esos son dos casos que pasó, pero esto es a diario. O sea, este caso representa a la mayoría de las personas que están en un limbo, que ni son del grupo, no entraron en el proceso del plan de naturalización, o están en el plan de naturalización y los documentos que le ha dado el Estado no le funcionan. En el caso de Teresa, que parece que tenía ya un pie rumbo a Haití, iba a dejar dos niños. Sí, dos niños. Y Teresa es hermana de otra joven que también es del grupo A. Estamos hablando de que esta que tienen dos estatus distintos, dos hermanos. Dos estatus distintos. Oh, Dios mío. Entonces, su hermana, Rosa, que tiene ya por el proceso de la ley, obtuvo por medio de la transcripción, que eso es otro también tema, pero Teresa no pudo entrar al proceso de naturalización. Felipe, he oído denuncias, Cirana, conocen a Cirana, del movimiento Mujeres Dominico-Haitianas, de que están prácticamente confinada la gente en los lugares de residencia. El que vive en un Batey casi no puede salir de Batey por el miedo de que lo agarren. Los que viven en un pueblo no pueden movilizarse a otro porque con frecuencia son víctimas de las redadas y la deportación. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es que esto funciona? Bueno, gracias, buenos días de nuevo. La situación es terrible, realmente, es la palabra con la que se puede utilizar. Nosotros como país hemos retrocedido mucho. Estamos avanzando de forma invertida. Lamentablemente, todo el tema que tiene que ver con la calidad de la democracia, lo que tiene que ver con los derechos humanos, cada año que pasa, en vez de avanzar, retrocedemos acercándonos más al régimen de Trujillo. Trujillo desaparece físicamente en el 61, pero en muchos aspectos, o sea, nos vamos acercando hacia ese proceso de gobierno vertical, no horizontal, sin importar cuál sea la autoridad. O sea, nos seguimos manejando exactamente como si estuviéramos en una monarquía o en una tiranía trujillista y no en un sistema democrático, donde la persona tiene derechos, donde el ciudadano existe. No. Y esto, los bateyes son los lugares donde menos funciona la democracia. O sea, prácticamente quienes viven en el batey existen en un país paralelo a República Dominicana. Y el salir de ahí es toda una odisea, personas muy trabajadoras, muy productoras, pero están encarceladas en el territorio. O sea, la movilidad ahí existe de una forma tan limitada que no sé a qué año deberíamos retroceder para ubicar dónde se está. O sea, es situación lamentable porque un porcentaje muy alto, sobre todo de la gente joven en edad productiva, donde no hay la posibilidad de un empleo digno, tendría que desplazarse para movilizarse a ver la oportunidad que pueda aparecer. Como hacen todos los otros jóvenes. Como hacen todos los jóvenes. Y todo esto está limitado. Y si eso es con ustedes, que nacieron aquí, sí,
que han tenido algún nivel de documentación, aunque sea mínimo, aunque sea el acta esa de nacido vivo. ¿Qué pasa con los inmigrantes que no tienen documentación dominicana apropiada? No sé, tal vez un carnet del centro laboral. Gracias. ¿Qué pasa con ellos, que son miles y miles lo que hay en República Dominicana? Bueno, es lamentable, pero la realidad es que el Estado como tal, como institución jurídica, sistemáticamente hace todo lo posible para que el inmigrante haitiano no esté regularizado, contrario a lo que debería ser. Sí, eso es O sea, contradictorio. abrir una puerta, abrir las posibilidades para que el inmigrante trabajador haitiano pudiera organizarse, pudiera regularizar, abrir las puertas para esa formalidad. El Estado como tal, como institución, obstaculiza el que el inmigrante haitiano pueda regularizar su estatus, pueda poco a poco ir entrando a la situación regular de estadía en el país. Como hacen otras naciones. Como hacen otras naciones. En otras naciones la gente tiene derecho a una residencia permanente, tiene derecho a adquirir la nacionalidad de esa nación, cumpliendo a naturalizarse, tiene derecho, inclusive una vez regularizado, de participar en la vida política y social de esa nación sin ningún tipo de restricción, que no sea la que todo el mundo tiene. Claro. Aquí no. Sí, claro, además del gran aporte del trabajador inmigrante. O sea, pero hay un tema que yo quiero preguntarles a ustedes. Yo estuve presente en aquel acto que se hizo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de solidaridad con reconocido. Y allí se le dio un turno a Luis Abinader cuando era candidato presidencial. Sí. Yo recuerdo sus palabras y su compromiso con los derechos humanos y con todo esto. Sin embargo, hubo voces como la de Felipe que en vez de avanzar en el gobierno, lo que hemos hecho es retroceder en materia de derechos humanos. Claro. ¿Es cierta esa aseveración? ¿Cómo se avala esa aseveración de que hemos retrocedido en vez de avanzar? Bueno, las pruebas, las evidencias son aplastantes. O sea, ¿Estos no son hechos aislados? no, ese es uno de los puntos graves, que hemos retrocedido y no hay forma de cómo esconderlo. Por ejemplo, el hecho del domingo de la detención de los jóvenes que iban para la asamblea de ADESA. ADESA es la Alianza por el Derecho a la Salud. por el Derecho a la Salud. O sea, activistas cotidianos. Y jóvenes que se están movilizando por la calidad de vida de los dominicanos. Del país claro. En materia de salud. Nosotros pudimos intervenir, pero pasan hechos, como decía Elena, cotidianos 24/7, porque es una cacería lo que se ha desatado. Pero una cacería que la gran mayoría de personas que cuestionan este actuar del Estado, lo sitúan y lo comparan solo con hechos de Trujillo. Porque no Israel, como hace Israel. No hay precedentes del nivel de persecución, y no solo de inmigrantes, sino estamos hablando de negros, sin importar si es dominicano de otra ascendencia, si es dominicano de ascendencia haitiana, o si es un inmigrante regular, o si es un inmigrante irregular. No, es una cacería en contra del negro, en un país donde más del 85% de la población es afrodescendiente. O sea, es paradójico, pero hemos pues se han llevado dominicanos, sí. hijos de padres dominicanos también lo han llevado presos. O sea, pero a pesar de que en el Estado hay tantas figuras que se pueden catalogar como personas progresistas, pero el discurso dominante es un discurso fascista trujillista, directamente. O sea, quienes tienen el poder en el país son los fascistas. O sea, y son quienes están dirigiendo. Prácticamente están en el poder, tú dices. O sea, no es duro eso. Los que están dirigiendo la política migratoria y de derechos humanos. Sí, no solo en el tema migratorio, sino a nivel de derecho. Hay un retroceso. O sea, no solo en el tema de inmigrantes. Porque está también el derecho de... El mismo derecho de las mujeres, el derecho de los trabajadores, el derecho a la sindicalización. Tú buscas... O sea, en materia de derecho hemos retrocedido y es lamentable. El derecho de la minoría. Es lamentable porque dentro del Estado, dentro del PRM,
hay muchas personas progresistas, hay muchos individuos, pero sus voces no se escuchan porque Pero un país, el discurso el canciller es el conservador. Claro. Canciller dominicano tiene una larga experiencia en la defensa de derechos humanos, Así es. Sí. la promoción de derechos humanos a nivel internacional. Él se le reconoce por eso, es un experto en eso. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que se puedan dar un retroceso en vez de un avance? Porque la ley de regularización, que es resultado de los reclamos nacionales, pero que también estaba incluida como una obligación del Estado en la Ley General de Migración, Sí. que mandaba Hacer ese proceso. hacer ese proceso, hacer ese inventario de cuánto que hay y legalizar a todo el que califique. Claro. Y el que califique, si alguien tiene aquí más de 10 años viviendo, tiene derecho total a una residencia permanente. Imagínese con eso que usted menciona, con el tema que hablábamos sobre las personas inmigrantes. Por ejemplo, en el caso de nuestros padres, es una situación difícil. O sea, la gran mayoría de nuestros padres, que incluso vinieron a través de los contratos que se mantuvo el país con Haití, son las personas que están en los batalles. Por ejemplo, mi madre, mi padre, que aún tiene que estar trabajando, no tiene esa garantía de tener una pensión digna, pero que esta misma población también está supuesta a todo esto que hemos estado denunciando. Todo lo que está pasando ha sido una política de Estado que se ha mantenido por años, y en el incumplimiento de todas las leyes, incluso hablando de la ley 285-4, o sea, las detenciones incluso a mujeres embarazadas, a niños y adolescentes. Cuando hablamos también de dominicanos de ascendencia haitiana, estamos hablando que hay una gran población adolescentes que no tienen documentación, y estos también son objetos, están siendo expulsados, o sea, se detienen. Entonces, eso violenta incluso las normativas legales vigentes, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, toda la eliminación de la discriminación contra la mujer. Y todo este proceso pues también cuestiona incluso el que el Estado se postulara como en el Consejo para los Derechos Humanos. Entonces, como un Estado que no garantiza, no cumple un Estado de derecho a su población, pues hace eso, y lo hace basándose también en no reconocer estos derechos. Del hecho de que detienen a una persona dominicana que nacen aquí no debería de ser. Y cuando se interviene con algunos agentes, con todos los procesos que se hacen, refieren otras leyes de otros países. Y todos los agentes tienen los mismos discursos, o sea, no reconocen. Es una política. Es una política, no reconocen que las personas que nacieron aquí son personas dominicanas, igual que usted, igual que yo, personas que hemos estudiado en las escuelas de aquí. El domingo, cuando les referimos esto a uno de los de los generales, él decía, bueno, muy bien, tú estás hablando de la parte humana, pero ella tendrá que ser deportada. Y yo le digo, ¿pero para dónde? ¿Dónde van a Una mujer que mandar? nunca ha ido a Haití. Nunca ha ido a Haití, de que sí, pero que la Constitución haitiana, yo le decía, pero es que las leyes son territoriales. O sea, la Constitución haitiana no debe de prevalecer, no debe estar vigente en la Constitución nacional, y estamos hablando de una situación de nacionalidad, que el Estado Dominicano es quien tiene que hacerle frente a esto. Y esta joven nunca debió llegar al centro vacacional de Jaina. A la cárcel, porque Es una cárcel, porque incluso en la cárcel dejan a la gente entrar. Allá en el centro vacacional de Jaina no te dejan entrar. Y cuando yo le dije al joven, pero déjanos por lo menos llevarle algo y que ella sepa que estemos ahí, ella nos decía, si tú entras, no sales. Y yo no tengo problema. Entonces, hablar también con los agentes es difícil, no hay un diálogo, es sumamente fuerte la situación que se vive. Imagínense directamente nosotros que hemos podido mediar, imagínate para la población que no tiene. Así es, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Esto pasa rápido. Sí. Pero ustedes saben que este espacio está a las órdenes de ustedes. Cuantas veces Gracias quieran por la usarlo, oportunidad. nada más tienen que... Y ojalá que las autoridades presten atención, Interior y Policía, Junta Central Electoral, Presidencia de la República, porque el tema es grave, como ustedes muy bien No, han el dicho. tema es grave, y las personas que son secuestradas y llevadas al centro vacacional de Jaina, eso hay que definirlo, eso es un espacio fuera de la ley, que no existe. No es posible que si alguien mata a 1 millón de personas, su abogado tenga derecho a comunicarse con él.
Pero por una violación administrativa, tú no puedes secuestrar a una persona y no permitirle hablar con nadie. Y eso pasa en el centro vacacional de Jaina. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Amigas y amigos, vamos a hacer una breve pausa, brevísima, para regresar con el doctor Antonio Siriaco, quien es el decano de Economía de la UAS.